En la selva vivían 3 leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero para una gran duda en la selva existen 3 leones y los 3 son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener 3 reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo descubrirlo? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar llegaron a una decisión y se la comunicaron a los 3 leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes 3 van a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los 3 fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En este momento un águila grande en edad y en sabiduría pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo?, preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, «Montaña, me has vencido». El segundo león dijo, «Montaña, me has vencido». El tercer león dijo, «Montaña, me has vencido, por ahora, pero ya llegaste a tu tamaño final, y yo todavía estoy creciendo». La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió, y quien piensa así, su persona es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo, está preparado para ser rey de los demás. Los animales aplaudieron entusiasmadamente al tercer león, que fue coronado el rey de los animales. En esta fábula hay 2 tipos de pensamiento, uno que llevó a 2 de los leones a perder la corona y el otro que volvió al tercer león el rey de la selva. ¿Te gustaría saber cuál de las 2 mentalidades es la que tú tienes? ¿Te gustaría saber cómo conseguir la mentalidad adecuada para crecer como persona? ¿Te gustaría conquistar cualquier montaña que se te presente para ser el rey de tu propia vida? Hoy desde la trinchera vamos a hablar de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento para sacar las herramientas que te permitan crecer sin límites, abandonando patrones negativos que te detienen. Espero que la información que te voy a presentar hoy te sea de mucha utilidad y de crecimiento. Comenzamos. Los errores son nuestros amigos. Desconcierta, ¿no? En una entrevista que le hicieron a la doctora Carol S. Dweck, quien es profesora de la cátedra Lewis en Virginia Eaton de Psicología Social en la Universidad de Stanford, comenta que un alumno le dijo esa frase: «Los errores son nuestros amigos». Ella dice sorprendida que nunca los había visto de esa forma y con temor a equivocarme, podría asegurar que tú tampoco lo has visto, al igual que yo. Verás, la importancia de esta frase radica en que define y divide claramente 2 tipos de pensamiento. Si tú al escuchar la frase pensaste inmediatamente, ¿cómo crees? El que se equivoca es estúpido. El que dice esa frase lo dice de seguro para disculparse. Es un mediocre que se quiere justificar. Equivocarse es malo y debemos de evitarlo lo más que se pueda, etc. Si a ti te llegó algún pensamiento de esta clase, probablemente seas de mentalidad fija. Si por el contrario, si pensaste al escuchar «los errores son nuestros amigos», algo así como «eso es verdad, los errores siempre me impulsan a ser mejor, los errores me muestran dónde estoy fallando, siempre hay que intentar una y otra vez hasta conseguir las cosas, no importa cuántas veces me caiga». Lo más seguro es que tengas mentalidad de crecimiento. Verás,
La mentalidad fija postula que nuestras habilidades e inteligencias están determinadas de nacimiento y que no las podemos cultivar ni desarrollar. Esto genera en nosotros mucho estrés ante retos, obstáculos y situaciones donde podamos fracasar. Por eso, la mentalidad fija no se arriesga a probar nada nuevo, no se expone a lo desconocido, se defiende del dolor de no ser apto al no intentar, porque para esta clase de mentalidad hay términos absolutos, que es o triunfas o fracasas, nada más. También este tipo de mentalidad tiene una visión de inmediatez de resultados, es decir, todo lo que intenten tiene que salir bien a la primera. Le interesa sacar buenas notas más que aprender. También sufren cuando ven el éxito ajeno. Piensan que el otro lo tenga significa que ya no habrá más para ellos. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento no considera que su inteligencia y sus habilidades fueron ya dadas, sino que se practican, se aprenden, se cultivan. No ven en el fracaso una barrera infranqueable, sino un obstáculo que los reta a ser mejores, a aprender nuevas formas de cómo sí, a partir de las cosas que no salieron bien. La mentalidad de crecimiento es resiliente ante el fracaso. No se detienen a pensar mucho en qué dirán los demás si sacan malas notas, porque están más enfocados en el aprendizaje, no en el resultado. Nunca se detienen de aprender. Ahora, ojo, tener una u otra mentalidad no te define. Pudiste haber tenido tendencias a tener una mentalidad fija y fue reforzada por unos padres que premiaban el éxito alabándote cada vez que conseguías algo, pero desestimaban el esfuerzo cuando no lo alcanzabas. No me voy a meter mucho al tema de la infancia y sus complicaciones, porque realmente no soy competente en esa área. Pero incluso aun cuando todo te llevó a tener esta clase de mentalidad, probablemente algo te apasionó en algún momento y no te importó fallar una y otra vez, aunque haya sido en solitario, como un videojuego, por ejemplo. A lo que quiero llegar es que todos podemos transitar en los dos tipos de mentalidad. Te puedo poner un ejemplo. Imagínate que aunque tengas mentalidad de crecimiento, se te presenta el reto de aprender japonés en 2 meses porque hay una gran oportunidad de negocio en el país oriental, pero no tienes los recursos para pagar un traductor. Allí puedes llegar a pensar, qué difícil está esto, no podré lograrlo, o no sirvo para esto, es mejor dejarlo pasar. Tal vez digas, esto no es para mí. Pero también puedes apagar ese switch y prender el otro que diga, no importa lo difícil que está esto, lo voy a intentar y lo lograré. Sea que lo haga en 2 meses o 3, el tiempo que me lleve, pero lo voy a lograr. La mentalidad fija puede limitarte e incluso hacer que te la pases muy mal. Verás, si tú tienes esta clase de mentalidad, los errores que cometes te causan tal malestar que prefieres evitarlos. Y también justificarlos en caso de que ocurran, e incluso ocultarlos a toda costa, al grado de copiarte en los exámenes para conseguir buenas notas si es que estás todavía en la escuela, evitando así que caigas del pedestal donde consideras que estás. Pero si el fracaso es demasiado evidente, que no lo puedes ocultar, como que te despidan de un trabajo, te puede hundir en una gran depresión, porque esta clase de mentalidad te puede hacer sentir que no eres lo suficientemente bueno. A la mentalidad de crecimiento realmente no le importa el resultado, sino aprender de los errores, conocer a profundidad el objeto que los apasiona y adquirir habilidades alrededor de éste que los ayude a desentrañar sus misterios, o conquistarlos en tal caso. Tampoco sufren si pierden un trabajo. Los que poseen mentalidad de crecimiento lo verán como una oportunidad para conseguir otro empleo que les permita seguir creciendo en lo que su pasión se refiere. En una quiebra económica como la que me pasó a mí y a muchos otros que han montado negocios, seguramente al igual que yo, si tú estás en esta situación, puedes estar transitando por la mentalidad fija. Tal vez sientas que tú no eres bueno, que tú no eres suficiente, que tú eres un fracaso. Nada más fuera de la realidad. A ti te pasó algo, y ese algo no eres tú. Me explico. El que cometas un error, tengas una caída, te vayas a la bancarrota en tu negocio, o sea lo que sea que te pase, es una circunstancia pasajera, la cual está para que la aproveches y la vuelvas tu amiga, para que te enseñe las deficiencias que tiene tu negocio y lo mejores, que te señale tus fallas de carácter para que te fortalezcas, que te reta a salir de tu zona de confort. Te quiero decir con esto que los errores no te definen como persona. El fracaso duele. Yo lo sé.
Los errores nos atemorizan, no por su significado en sí, sino por la connotación que le puede dar una sociedad que prema en demasía a los triunfadores, pero olvida fácilmente a los que intentan con constancia y ahínco. El fracaso duele, pero con la mentalidad correcta, duelen y dolerán menos cada vez, hasta que un día los vuelvas tus amigos y los puedas ver venir y te alegres al contemplarlos, porque sabes que te vienen a dar lecciones importantes, te muestran las fallas que tendrás a futuro y te preparan para afrontarlas. Te dicen dónde estarán los tropiezos para que quites el obstáculo. Al respecto, otro de los rasgos que tiene el tipo de mentalidad fija es que no acepta la crítica constructiva porque la considera un ataque personal, contrario a como lo toma el pensamiento de crecimiento, que se aprovecha de las observaciones para mejorarse continuamente. En realidad, espera que le digas en qué se están equivocando para así alcanzar más rápido la meta que quieren alcanzar, al corregir los errores que les has hecho notar. Fíjate que todos tenemos uno de los dos tipos de mentalidad, en una proporción de un 40% de la población con mentalidad fija, un 40% con mentalidad de crecimiento y un 20% podría ser mixta. Si tú te identificaste en el tipo de personalidad fija, te quiero decir que no naciste con ella. Tenías una tendencia y muy probablemente tus padres y el entorno donde creciste lo fomentaron. Pero tú puedes cambiarla. No es algo que tengas tatuado y sea indeleble. La forma de hacerlo es cambiar tu diálogo interno, cambiar el cómo dictaminas lo que sucede en tu vida. Verás, la doctora Carol S. Dweck, entre varios experimentos que hizo, fue a una de las peores escuelas a nivel de calificaciones en los Estados Unidos y les enseñó a los profesores a hablarle a los alumnos de otra forma. En vez de que los maestros les dijeran a los alumnos que eran malos en matemáticas, que eran pésimos para los números, y que habían reprobado y que jamás lo iban a lograr, les dijeran, todavía no son buenos aún. ¿Te das cuenta? Todavía no son buenos aún. Esto se lo dijeron incluso al peor de los alumnos. Le dijeron que no es que sean malos para los números, es que todavía no eran buenos en ellos. Y puedes progresar aún más. ¿Te imaginas cuál fue el resultado de esto? Se convirtió en uno de los mejores colegios en lo que se refiere a la calificación de sus alumnos. Te pongo otro ejemplo de cómo es que cambiar el orden de las palabras en tu diálogo interno puede inducir a resultados en tu vida increíbles. A Tomás Alva Edison, el padre del foco incandescente, el fonógrafo, micrófono de carbón, el carro eléctrico y un montón de inventos que hizo, cuando él llevaba apenas 3 meses en la escuela, su profesor le habló a su madre para decirle que el niño era poco productivo y con un ligero retraso mental. Cuenta la leyenda que el profesor le entregó a la mamá de Tomás un papel donde había escrito el dictamen sobre las capacidades del pequeño. Al salir de la escuela, el niño le preguntó a su mamá qué decía el papel que le había entregado el profesor. Esta le contestó que decía que él era demasiado inteligente para la escuela y que tenía que buscar un mejor lugar para educarlo. El resto es historia. ¿Lo ves? Si este profesor le hubiera dicho a Tomás sobre la apreciación que él tenía sobre sus capacidades, lo más seguro es que hoy día quizá no tendríamos luz en nuestras casas de la forma en que la conocemos. ¿Te estás dando cuenta? Tomás era un multipotencial en todo sentido, tanto como para ser un mediocre, como para ser el genio que fue. Pero todo se definió por la mentalidad que se le implantó en la cabeza. Eres demasiado inteligente para la escuela. Él no había nacido con una capacidad intelectual definida, ni con habilidades únicas y específicas, sino que las adquirió. El profesor lo dictaminó como un retrasado, al igual que los maestros de la escuela del ejemplo anterior a sus alumnos como malos en matemáticas. La madre de Tomás le implantó una mentalidad de prodigio, como la doctora Carol les implantó a los alumnos de la escuela la mentalidad de crecimiento, y los dos dieron grandes resultados. Tú eres un multipotencial para todo lo que te propongas. El único límite está dentro de la forma que tienes de pensar. Tú puedes romper el paradigma y los sesgos que te limitan si tan solo crees que puedes mejorar. Si tan solo dejas de defender la idea que tienes de ti mismo y escuchas atento a las críticas constructivas para mejorar en todo aquello que te propongas. Puedes cambiar tu vida si te haces las preguntas con la intención de probar la respuesta con todo tu ser. ¿Qué pasaría si yo repruebo el examen? No te digo que no estudies,
Te digo que si no te sabes la respuesta, no copies. Obtén tu calificación aunque sea mala y proponte mejorar a la siguiente. ¿Qué pasaría si fracaso en el negocio? No importa que fracases. Ve por qué fracasaste, aprende de ello, apunta las fallas, corrige y vuelve a intentarlo. ¿Qué pasaría si no lo hago bien a la primera? Yo en cambio te haría otra pregunta. ¿Has visto que un bebé camine bien a la primera? Me dirías que no es lo mismo, que ellos no sabían andar y que sería imposible que ellos lo hicieran bien a la primera. ¿Qué te hace pensar que tú lo tienes que hacer bien a la primera? Nada ni nadie espera que lo hagas bien. Yo esperaría que te equivoques mucho, que te equivoques barato y lo hagas rápido, para que te dé los elementos que necesitas, para que esto te dé el conocimiento que necesitas para tener una mejora continua, que te dé los elementos necesarios para que puedas distinguir un problema y lo soluciones a tiempo. Es más, que ni siquiera sea un problema. La mentalidad fija es solo eso, una mentalidad, y no minimizo la fuerza que tiene de moldear y de definir tu vida. No le quito la importancia que tiene en todos tus actos, si tú la tienes. No pretendo siquiera decirte qué hacer para que la cambies, pero tampoco te abandono en el cambio. Es más, me gustaría acompañarte en el proceso de tu mejora si tú me lo permites. Me gustaría que al menos hoy te quedes con una espina clavada en el corazón que te incomode lo suficiente para que cuestiones todo lo que has pensado durante tu vida. Pero lo más importante es que te des cuenta que aún no eres lo que estás destinado a ser. Con respecto a lo que te he estado hablando, la mentalidad de crecimiento puede hacer que una persona incluso al final de sus días pueda perderlo todo y aún así tener el ahínco de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas. Te puedo poner como ejemplo el mismo Tomás Alva Edison, que en la noche, cuando le fueron a avisar que su fábrica se estaba incendiando, salió corriendo para avisarle a toda su familia lo que estaba sucediendo. La familia desesperada quiso salir a traer cubetas para apagar el incendio y Tomás les dijo que olvidaran esa locura, jamás iban a poder apagar el incendio. Les estaba llamando para que disfrutaran el espectáculo de lo que estaba sucediendo, que vieran los fuegos artificiales que salían desde la fábrica. Después de que su fábrica se quemó, volteó a ver a uno de sus asistentes y le preguntó: ¿sabes si habrá alguien que nos pueda prestar dinero? Se quitó la chamarra, se la puso de almohada y se quedó dormido a la intemperie, ante las cenizas de lo que le tocó construir. Esa mentalidad de volver a empezar, esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de nunca parar, esa es la que me interesaría que pudieras explorar si es que tu mentalidad está detenida, está fija en lo que ya consiguió. Me gustaría que te atrevieras, como en su momento lo estoy haciendo yo, a probar más allá de lo que tú consideras un límite. Que te atrevas a probar aquello que te ha dado tanto temor, que te ha paralizado cuando quieres hacerlo. Porque después del temor viene la vida. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos la próxima semana y te quiero recordar que hagas bastantes preguntas, que la verdad no es el destino, sino el camino a recorrer. Si tú has identificado que tienes mentalidad fija y quieres cambiarla por una mentalidad de crecimiento, déjame darte 3 consejos. Pero antes, déjame pedirte un favor. Si lo que escuchaste aquí te sirvió o crees que le pueda servir a alguien más, por favor compártelo, coméntalo y hazme saber de qué te gustaría que hablara. Muchas gracias. 1. Si tú quieres tener una mentalidad de crecimiento, te propongo que hagas algo que no está dentro de tus competencias. Como por ejemplo, si tú eres muy buen arquitecto, métete a un concurso de escritores. Si tú eres mecánico, métete a un concurso de dibujo artístico. No importa el resultado que tengas, por catastrófico que este sea, atrévete a fracasar una y otra vez hasta que superes el temor a la emoción que te causa fallar. 2. Pide la opinión sobre tu desempeño en algo que seas bueno a alguien en quien confíes y crees que tiene buen criterio. Pero no busques el si hiciste bien o malas cosas. Escucha con los labios bien cerrados la crítica, no te defiendas y prueba a mejorar aquello que te señalaron como negativo y observa los resultados que esta práctica trae a tu vida. 3. Cambia tu diálogo interno cada vez que identifiques que te estás diciendo algo definitivo, como por ejemplo, soy malo para el inglés, y cámbialo por aún no soy bueno en inglés, aún no soy bueno en matemáticas,
Aún no soy bueno en física. Verás que este cambio en tus pensamientos te abrirá puertas que antes creías que estaban cerradas definitivamente para ti. Ve los obstáculos como maestros, ve los problemas en su verdadera magnitud. Enfílate con ánimo a la cima de las dificultades. Recuerda que la montaña ya dejó de crecer y tú estás creciendo todo el tiempo. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad, te den las herramientas necesarias para mejorar tu vida y te ayuden a salir de la trinchera.